casi total de lo que fue mi disensión. Y digo que es casi total porque habrá cosas a las que saltaré, que no son cosas relevantes. La decisión recurrida, como admitió la existencia del arraigo y la no existencia del peligro de fuga. Entonces pasa a justificar ordenar la prisión en algo como el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción, más aún cuando se presume seriamente comprometido el interés público de los valores esenciales de la función pública y su correcto desempeño. En esta parte, yo considero que la decisión se basa más en aspectos que son propios de la pena que propios de una medida de coerción. Las opiniones más abusadas de la doctrina hacen afirmaciones como esta, por ejemplo. La medida de coerción tiene por finalidad evitar que el procesado se sustraiga al proceso que se le sigue mediante la fuga. Por otro lado, la pena cumple, entre otras funciones, de prevención general y especial, destinadas a evitar que el condenado vuelva a cometer el hecho. El Tribunal Constitucional nuestro ha dicho: cuando se le atribuye a una medida de coerción un fin como el de proporcionar seguridad a la ciudadanía, le está reconociendo fines que no le son propios y que corresponden a los fines de la pena, que son prevención general y no de cautela al proceso. Gerardo Landrove Díaz, con respecto a este asunto, dice: precisamente para neutralizar la tendencia a convertir la prisión provisional en un instrumento de lucha contra la criminalidad, debe acentuarse el respeto a los derechos fundamentales, como renuncia a la persecución de objetivos propios del derecho material, el restablecimiento del orden jurídico violado o de la confianza y seguridad ciudadana, y la prevención de futuros delitos o de la reincidencia, la eliminación de la alarma judicial o la intimidación general, son fines más o menos discutibles que solo pueden perseguirse con la pena. El enfoque dado a la resolución recurrida, que reconociendo la inexistencia del peligro de fuga y el arraigo de los imputados, pasa a justificar la prisión preventiva esencialmente por el daño al Estado y la gravedad del hecho. No es posible pasar por alto que en este caso los procesados no intentaron sustraerse a las actuaciones judiciales y comparecieron, incluso cuando fueron requeridos de un día para el siguiente. Hay en la decisión recurrida un aspecto que llama la atención, y es que cuando abogados defensores plantean el respeto a principios contenidos en la Convención Americana, respondiendo el magistrado que no estamos sujetos a dicha convención, cuando en realidad lo que no estamos sujetos es al aspecto jurisdiccional, pero la convención sigue vigente porque el Estado no la ha denunciado. Y esta discusión quizás no tiene esa relevancia, porque teniendo como tenemos una constitución progresista, la mayoría del contenido de la convención ha sido vaciado en esa constitución. La sustentante de este voto no deja de reconocer la gravedad del hecho, pero el fundamentarse en parte la decisión en dicha gravedad, o sea, la decisión se fundamenta muy marcadamente en la gravedad del hecho. Esto que reconozco gravísimo, este hecho yo lo reconozco gravísimo,
y repruebo. Pero ese argumento me obliga a examinar aspectos probatorios que no son propiamente parte de ordinario de una medida de conversión, de coerción. Y a cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte de este proceso, le atormenta el aspecto probatorio. Por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos aspectos una tajante negativa. Se señala la actuación de un supuesto intermediario en este caso, persona esta que está procesada. Pero aparte de la justificación que da este procesado con respecto al concepto de los valores recibidos, no apreciamos que existen transferencias de dicho señor hacia otros procesados. Necesario aclarar que este argumento no significa que pongamos en duda la inocencia de ese procesado, porque después de todo no hay una sentencia condenatoria y la ley me obliga a mí a presumirlo inocente y a tratarlo como tal. Incluye en esa solicitud de medida de coerción personas que salieron de la función pública hace 13 años, otros que no lo estaban al momento de los hechos. Los hay quienes se le atribuye participación cuando ya no eran funcionarios, o funcionarios también se le atribuye a personas actividades relacionadas con una función pública y resulta que es algo que sucedió cuando ya no detentaban esa posición. Otro aspecto que quizás no tenga esa relevancia es y digo que no tenga esa relevancia porque además del soborno hay una acusación de lavado de activos, pero el aspecto es referente a la ley 488-6, y en cuanto al soborno es una norma que no resulta aplicable a los hechos ocurridos antes del 2006. Como por ejemplo los del periodo 2001-2006. La decisión recurrida desaprovecha una magnífica oportunidad para censurar la práctica de ciertas agencias ejecutivas, policía, por ejemplo, policía y Ministerio Público, proscritas a pena de nulidad por el artículo 95, numeral 8, consistente en presentar a las personas imputadas de forma que los dañe en su dignidad o los coloque en riesgo o daño. Aduce la decisión dos motivos. Primero, que no se demostró, debió decir no se probó, algo que fue notorio. El Ministerio Público grabó los arrestos y los hizo distribuir a los medios de comunicación. Se ha dicho que en el caso de funcionarios públicos, estas reglas del artículo 95 ceden ante el derecho a informar. Este no es un argumento feliz, ya que la regla de apertura o ventanas abiertas está concebida para los actos de audiencia o del juicio y no para momentos de arresto o sometimiento a especiales medidas de sujeción. En este tribunal ese aspecto quedó claro, no es una afirmación caprichosa mía. Quedó claro con la intervención del abogado de uno de los imputados que mostró al tribunal prueba de la comunicación emanada de la Procuraduría distribuyendo el video. En cuanto a los señalamientos de las delaciones y otras cosas, la Procuraduría en el tiempo que ha dispuesto hasta ahora bien podría haber aportado un documento con mayor rigor donde no se dieran situaciones como presentar un bien específicamente una vivienda como producto del lavado cuando consta que esa vivienda le fue incautada al propietario hace años porque la adquirió con un préstamo y no pagó las cuotas.
aspectos como por ejemplo los aumentos patrimoniales que hay que examinar más a fondo porque hay que ver la actividad que tenía la persona antes del cargo. Y en cuanto a la posible disipación de esos bienes, es un temor justificado, pero ante ese temor justificado debieron haberse tomado las medidas precautorias que fueran del lugar. En diversos escenarios, conferencias, votos disidentes, he insistido en que la teoría del Ministerio Público no es una prueba, es su concepción de los hechos frente a los cuales debe aportar la correspondiente prueba. Y no solo aportar la prueba de manera pura y simple, sino hacerlo bajo condiciones que permitan que las mismas sean controvertidas por la defensa, tal como lo establece el principio de la oralidad del proceso. Un ejemplo de esto es con una de las pruebas claves del Ministerio Público, son testimonios que no ha puesto en condiciones para que los mismos puedan ser refutados por la defensa. En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha que no deje lugar a dudas razonables. Es por todo lo anterior, ante la presencia del arraigo y la inexistencia del peligro de fuga y las falencias probatorias antes mencionadas, que me inclino por un tipo de medida que no sea la prisión preventiva ni el arresto domiciliario. Algo muy personal. Yo sé que este voto puede echarme un montón de descalificaciones, rumores, insultos, Twitter alevosos por iniciativa propia o por encargo. Pero mal juez sería yo si dejara de actuar conforme a la Constitución, las leyes y, lo que es más grave, conforme a mi conciencia frente a una sentencia que considero vulnera derechos fundamentales. En mi ejercicio como juez, y estoy terminando, tengo como prenda más preciosa un pequeño espacio en el cual soy mi propia dueña y que no se lo cedo a nadie. Alguien dijo, uno de mis dioses particulares dijo, que el corazón humano es un campo de batalla donde se enfrentan la libertad y el miedo. Creo que para el juez la frontera más lejana debe ser la del miedo. En mi favor y frente a los previsibles detractores, puedo decir que en esta larga carrera, este proceder lo he tenido no solo frente a personas de la condición social de los imputados presentes, sino también con aquellos que provienen de la marginalidad y de la extrema pobreza, también de aquellos perseguidos por sus ideas políticas. Es cuanto.